Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Bienvenidas amigas y amigos a una nueva emisión de tu programa Debates del Sur Global. La militarización de Ecuador, sobre todo por parte de empresas de mercenarios privados, ha preocupado a toda la región. Los pueblos del sur global estamos consternados frente a los nuevos desafíos que tenemos que enfrentar ante guerras mercenarias y la privatización de la seguridad en un país tan cercano a Venezuela como es Ecuador. Y si a esto le sumamos que en Ecuador hay una importante lucha del pueblo por retomar su democracia y su institucionalidad, nos damos cuenta que la militarización se convierte en un instrumento mucho más importante para secuestrar la voluntad de nuestros pueblos. Acompáñame a conocer de la mano de una especialista, Irene León, especialista ecuatoriana, que nos va a compartir qué es lo que está pasando en Ecuador y qué significa ese acuerdo estratégico suscrito entre el gobierno de Noboa y Eric Prince, representante de la empresa Academy. Irene León es doctora en Sociología de la Universidad de Montreal y forma parte de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Quédate con nosotros para que sepas mucho más de hacia dónde va el mundo de hoy. Bueno, Debates del Sur Global somos un espacio que busca llevar a la gente datos e información de pertinencia para el análisis geopolítico, pero desde la perspectiva de nuestros pueblos del sur. Ese sur que más que geográfico es el sur metafórico que queremos construir, reivindicando la visión de nuestros pueblos oprimidos que luchan contra el colonialismo en cualquier parte del mundo. Así que para nosotros es un honor pues que nos estés acompañando el día de hoy, sobre todo teniendo en consideración los preocupantes acontecimientos en nuestra hermana República Bolivariana, que es Ecuador, un país que queremos muchísimo, y que también sentimos que como nuestro, o sea, lo que pasa en Ecuador nos impacta, nos mueve, nos conmueve, y desde aquí, desde Venezuela, y sé que desde otras partes del sur global, además de expresar nuestra solidaridad, realmente lo que queremos es que nos digan cómo podemos nosotros ayudar al pueblo ecuatoriano en esta lucha en contra del imperialismo estadounidense, en esta lucha en contra de este fraude electoral y en contra de esta excesiva militarización de la sociedad estadounidense. Fíjate, nos preocupa lo siguiente, y ya para darte la palabra, para que tú, de la forma que quieras, compartas con nosotros tus preocupaciones y recomendaciones sobre este tema. Bueno, nos preocupa la excesiva militarización del Ecuador, incluso ya trascendiendo una nueva forma que es a través del uso de mercenarios y ejércitos privados. Nos preocupa cómo ayudar al pueblo ecuatoriano y qué viene ahora, o sea, después de que se ha demostrado una vez más que las instituciones ecuatorianas están secuestradas por parte de estos lacayos del imperialismo estadounidense. Bienvenida, Irene, adelante. Tienes la palabra. Gracias por acompañarnos hoy. Oye, muchas gracias, Daniela, por invitarme. Es un honor estar aquí contigo, además hablando de lo que pasa en Ecuador desde una perspectiva geopolítica que me parece clave en este momento. Como ya lo dijiste, en Ecuador se vivió un proceso electoral para las elecciones presidenciales que concluyó o casi concluye este domingo 13 de
abril pasado. Y digo casi concluye porque dada una serie de acontecimientos que estuvieron presentes durante todo el proceso electoral, todavía hay el no reconocimiento del resultado por parte de la Revolución Ciudadana, de su candidata Luisa González. Y claro que este no es un acto caprichoso, tiene que ver con un proceso entero que tuvo vicios de origen, comenzando porque el otro candidato, que es el actual presidente, Daniel Noboa, no cumplió con los requisitos de ley para poder ser candidato y presidente a la vez. Eso era nada más complicado que pedir la autorización a la Asamblea Nacional, que normalmente la otorga y a él también le hubiera dado sin ningún problema. Pero este personaje político tiende a obviar la existencia de unas instituciones en el país y no las reconoce formalmente y no las respeta. Entonces no pidió esa autorización de la Asamblea Nacional y tampoco el Consejo Electoral le pidió a él nada. Es decir, normalmente el Consejo Electoral vigila que el código de la democracia sea respetado y que las candidaturas sean idóneas también acorde con otros requisitos legislativos, legales, constitucionales. Y eso no sucedió. Entonces, hemos vivido un proceso que inició de ese modo y que durante todos los meses de la postulación de esa candidatura vino con otros ingredientes similares a esos que incluyen, por ejemplo, el que no pidió la sucesión de la vicepresidenta, de su binomio, es decir, no era una vicepresidenta que venía de otro grupo político o sector, su propio binomio, que por algún motivo desconocido y hasta sospechoso, la tiene alejada de los escenarios del gobierno y no le entregó el poder para el reemplazo presidencial que él debía hacer para la campaña. Entonces, bueno, son dos indicios que muestran una sucesión de hechos que llevan al movimiento Revolución Ciudadana, a la candidata Luisa González ahora, a hablar de un fraude electoral con vicios de origen como estos que estoy mencionando, pero obviamente muchos otros. Y en el día de las elecciones también hubo muchos hechos, unos imputables al propio candidato, como por ejemplo la declaratoria en sus horas de presidente, declaró al país en una conmoción interna, en fin, él declaró estado de emergencia una vez más, digo una vez más, puesto que es muy recurrente este tipo de declaratorias por parte del presidente Noboa. Él ha gobernado con declaratorias de estado de excepción sucesivas, pero este estado de excepción de ese día fue aún más grave, puesto que ese afecta a un acto político y eso está prohibido por la legislación y por la legislación internacional incluso. Es decir, los estados de excepción no deben ser hechos para afectar un momento político y las elecciones son un momento político y entonces eso, al poner al margen los derechos fundamentales de la ciudadanía, obviamente afecta directamente al proceso electoral. Entonces hubo situaciones como esas y otras que ya se van a ir conociendo, puesto que está sobre la mesa una demanda de una auditoría forense electrónica, es decir, de auditar el sistema electoral, el sistema digital, para que puedan visibilizarse los errores, si esos existen, y cómo sucedieron hechos sorprendentes como los resultados que se presentaron y que dieron la victoria al señor Daniel Noboa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, respondiendo a la parte geopolítica de tu pregunta, hay que decir que esta reelección del señor Daniel Noboa tiene que ver con una de sus agendas prioritarias, que es la militarización del país.
Y esto ya viene sucediendo, es decir, desde que él llegó al gobierno hace un año y medio, y entre los primeros actos que él realizó fue la declaratoria del país en conflicto armado interno, es decir, en una guerra interna que ha servido de punto de partida para justificar muchos acuerdos de militarización del país. Estos acuerdos son realizados principalmente con Estados Unidos. Tenemos 3 acuerdos de altísimo tenor que otorgan incluso el acuerdo SOFA, el más reciente, acuerda a Estados Unidos la potestad para desembarcar en Ecuador en aire, mar, tierra y ciberespacio bajo muchas circunstancias que puede evaluar ese país y tener inmunidad en Ecuador, puesto que esos actos que serían de ocupación estarían regidos por la ley estadounidense. Entonces estamos hablando de situaciones mayores que comprometen no solo a Ecuador. Ya se ha hablado y en la agenda de Noboa, candidato y ahora reelecto aparentemente presidente, está, por ejemplo, la construcción de infraestructuras militares en Ecuador, infraestructuras portuarias y otras, o de desembarco aéreo, que podrían desarrollarse en Ecuador y de hecho ya están algunas en curso. Y todo esto no corresponde necesariamente a ninguna agenda ecuatoriana. Obviamente todo esto responde al proyecto geoestratégico de Estados Unidos, no para Ecuador solamente, sino para la región andina, para América Latina y el Caribe, y más aún para todo el Pacífico y el mundo. Estamos hablando nada menos que, por ejemplo, de un comprometimiento de Ecuador en un proyecto estadounidense que se llama el Pentágono del Pacífico, donde está involucrado Estados Unidos, Ecuador, Australia, Japón. Y claro, y eso formaría un pentágono para aparentemente cercar a China, pero también para otros objetivos de ese corte en el Pacífico. Asimismo, hay otro proyecto que es una suerte de cordón que, que, que desciende por todos los Andes, donde Ecuador sería el epicentro de ese compromiso militar en el que ya están desde Costa Rica hasta el otro extremo involucrados. Entonces estamos hablando de desarrollos geoestratégicos que no van a tener ninguna ventaja, digamos, para el pueblo ecuatoriano, para su proyecto de buen vivir y demás, que es constitucional, por eso lo menciono de ese modo, y menos aún para salvaguardar la institucionalidad política que fue el tema de inicio de esta conversación. Esto para mencionar Sí, uno de los campos. sí. De hecho, estábamos conversando justamente que Estados Unidos ha suplantado casi todo tipo de relación política con esta región. Ya Estados Unidos no envía para acá un secretario de Estado, no envía un comisionado de asuntos de cooperación, no envía nada que tenga que ver con diplomacia, cooperación, ni solidaridad, ni nada que ver. O sea, Estados Unidos envía al jefe del Pentágono, envía al secretario de Defensa y bueno, Laura Richardson, cuando era jefa del Comando Sur, era la representante de Estados Unidos en esta región, las que establecía, ¿no? Cuáles eran los intereses de Estados Unidos y cómo se transaban esos intereses en cada uno de los países de la región. Ahorita hay un nuevo representante del Comando Sur, y también vemos con preocupación que ya no solo es el Comando Sur el que tranza los intereses estadounidenses, sino también estas empresas de mercenarios, como por ejemplo Eric Prince, que ahora tiene una presencia activa y legitimada por el gobierno de Noboa allí en Ecuador. Esto es otro tipo de guerra, esto es una nueva generación de la guerra,
lo que nos están planteando no solo para Ecuador, para todos los países. Tú hablabas del cordón de los Andes, ¿no? Hablabas de los proyectos geopolíticos de Estados Unidos y el rol que le asigna a Ecuador en el marco de esos proyectos, y nos damos cuenta que es un rol fundamentalmente de dominio y control geopolítico y militar. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de lo que significa Erik Prince y la privatización de la guerra? O sea, existe un nuevo escenario que debemos visualizar desde nuestros pueblos. Absolutamente, y voy a agregar algo a la introducción tan sustantiva que has hecho sobre este tema de la militarización y, y esta suplantación de, no de estrategas, sino más bien de comerciantes militares que han suplantado a toda la acción diplomática y política en la región. Y eso tiene que ver con una cosa fundamental, que es este momento del capitalismo en el que se está apostando por el mercado total, y al apostar por el mercado total se habla de la privatización también de la seguridad y la defensa. Entonces, estos nuevos ejércitos que están emergiendo de la mano del complejo industrial militar, que es un actor privado principalmente, ahí están corporaciones que tienen negocios en la aeronáutica, de armas, de todo tipo de armamento, pesado, ligero, etcétera. Son corporaciones que ofrecen servicios de inteligencia y hasta de seguridad privada, como es el caso de Academy, que es de propiedad de Erik Prince. Entonces, hay toda una movilización hacia la privatización de la defensa, e incluso, como hemos podido constatar en estas visitas de representantes militares estadounidenses, ellos vienen acompañados de este sector empresarial que apuesta por la privatización de la defensa. Es decir, es el complejo industrial militar estadounidense, que es privado en muy buena parte, que actúa ya como una primera línea en las relaciones internacionales de ese país. Entonces, claro, es alarmante. En el caso del que estamos hablando, de todos estos acuerdos militares que hablé de Ecuador, pero esos también están en Perú, y ahí toda una herencia militar con bases en Colombia, y así podríamos describir todo un cerco, digamos, una suerte ya de ocupación de nuestros territorios que se está fortaleciendo en este momento bajo la presidencia de Trump, también con otro tipo de desarrollos en Centroamérica. Pero dicho eso, volvemos a Ecuador y hablamos de lo que tú preguntabas, que es de este acuerdo estratégico que hizo el presidente Daniel Noboa con el mercenario Erik Prince. Acuerdo estratégico que él, pongo énfasis en lo de un acuerdo estratégico. En general, eso no se hace con una empresa, sino entre estados. Y esto lo presentó como justamente el desarrollo de unas iniciativas de cooperación internacional con países amigos que él estaba desarrollando en el marco de esta búsqueda de combate al narcoterrorismo, como él conceptúa. Entonces, claro, está de más decir que Erik Prince no es un mandatario y que su empresa Academy ex Blackwater, que es conocidísima por todos los desastres que cometió, no es un país, es una empresa, un negocio eh, que está muy involucrada en esta arremetida justamente en el propio Estados Unidos para la privatización de la defensa. Entonces, estamos hablando de planas mayores que actúan en este campo y que se están instalando en Ecuador, país que constitucionalmente es territorio de paz, libre de bases militares extranjeras. Sí, sí, lo acabas de decir, territorio de paz, libre de bases militares extranjeras. O sea, es profundamente preocupante desde el punto de vista de toda la región, porque nosotros somos una región declarada, como lo hemos declarado en la CELAC,
una zona de paz. Pero esto se va socavando progresivamente, poco a poco, por la acción directa que están haciendo estos lacayos del imperialismo, y que, como tú lo acabas de puntualizar muy bien, ya no solo representan a los estados extranjeros, no solo representan a Estados Unidos, ni siquiera como un estado. Estos lacayos representan los intereses de las élites, y los representantes de empresas. O sea, ya es otro nivel de, de estado, de desaparición de los estados. No pudiéramos hablar que lo que estamos viendo en Ecuador ahorita es un ejemplo de lo que es la desaparición de un Estado progresivamente, de sus instituciones, la suplantación de su Estado de Derecho, incluso la desarticulación hasta de su ejército, para dar forma a un nuevo orden mundial, a un neofeudalismo, será en el cual participan estas grandes empresas, que tienen el control militar, el control tecnológico, etcétera. Pudiéramos estar viendo una transición a ese nuevo orden. Se habla del capitalismo corporativo, ¿no? También se habla del capitalismo digital, que es este nuevo momento del capitalismo, que viene con estos dos anclajes. El uno es ya la salida a la luz del poder corporativo, de estos poderes privados que son muy pocos y cada vez más pocos de los propietarios de estas grandes corporaciones, ya presentándose abiertamente en la cúspide del poder mundial. Entonces, por un lado está ese poder corporativo que ya quiere hacer concreto el llamado mercado total, es decir, el logro total de lo que planteaba el neoliberalismo, la disminución de los estados y la hegemonía del mercado, del capital privado. Entonces ahora ya se habla de esta nueva fase, ya estamos en esa nueva fase en la que estos actores del capital quieren tomar el control de la totalidad. Y justamente creo que lo que estamos hablando muestra esos síntomas. Y personajes como Daniel Noboa, que son cercanos a la propuesta del anarcocapitalismo, es decir, una visión de que el Estado debe subsumirse al poder del mercado y del capital, está ya con pies en Latinoamérica. Y esto podemos ver en el caso de Ecuador, podemos ver en el caso de Argentina, podemos ver en El El Salvador. Salvador. Entre otras cosas, está sucediendo una incursión territorial, puesto que puede ser hasta a pequeña escala, pero Estados Unidos está desplazando sus prisiones a un territorio exterior que no es el suyo. Y ya tiene, por ejemplo, acuerdos para desplazar todas estas zonas de encarcelamiento e incluso peor que eso, podrían ser campos de concentración de migrantes a El Salvador, a República Dominicana, a Costa Rica. Entonces estamos hablando de muchas cosas que se están moviendo en ese terreno y que en el caso del Ecuador, que es lo que estamos tratando ahora, estamos viendo muchos involucramientos como los que mencioné, que vienen con acuerdos militares con Estados Unidos y acuerdos de asesoría en inteligencia con Israel y obviamente estos acuerdos privados con actores privados que ya se van posicionando, como es el caso de Prince, que viene con un acuerdo estratégico signado por Daniel Noboa. Así que bueno, estamos en un nuevo momento en el que tenemos que preocuparnos como región. Y ahí viene en el escenario la proclama de paz de la CELAC. Esa es una, una reivindicación número uno en el contexto no solo para Ecuador, sino también para toda la región latinoamericana. En el caso de la región andina, que es en la que estamos, que está Venezuela también,
si bien no es parte de la oficial de la comunidad andina, del Parlamento andino y todo esto, es parte de la región andina geopolíticamente. Entonces, estamos viendo que ya tenemos 7 bases militares en Colombia. Ecuador declarado bajo estos acuerdos militares prácticamente como un territorio disponible para estos operativos. Ahí estamos hablando de una idea de Estados Unidos de tener bases militares en Galápagos, en las Islas Galápagos, que es un archipiélago ecuatoriano, que es el más cercano hacia el este, en el Pacífico. Y bueno, también se está hablando de rehacer una infraestructura en el puerto de Manta, una infraestructura aéreo-marítima de control. Wow. Y en Perú hay acuerdos bastante parecidos a los que estoy mencionando que se están dando en Ecuador. Entonces, bueno, Chile tiene lo suyo que se conoce también y Bolivia está en nuestra región en una situación también bastante compleja. Así que mucho que reflexionar en esta materia de la geopolítica regional a la luz de lo que acaba de suceder con la reelección de Daniel Noboa en Ecuador. Bien, ¿y cómo podemos nuestros pueblos del sur global, qué mensajes nos envías al pueblo venezolano para poder ayudar a nuestro pueblo, hermano pueblo ecuatoriano, para denunciar lo que está ocurriendo en Ecuador, para ayudar a la revolución ciudadana en Ecuador? O sea, también, o sea, tenemos que tratar de romper esa burbuja de indiferencia en distintas latitudes del mundo, que muchas veces quienes controlan esos grandes medios a través de herramientas como la guerra cognitiva nos quieren sumergir. Nosotros, Venezuela, estamos también constantemente bajo asedio. Hemos sentido de cerca lo que son las amenazas de Eric Prince. Hemos sentido de cerca lo que son las amenazas de una operación tenaza impulsada y orquestada desde Estados Unidos que nos quiere fragmentar territorialmente. Pero también estamos escuchando y viendo muy de cerca lo que está pasando en nuestros hermanos pueblos andinos, en nuestros hermanos pueblos de la región. Ayer nuestro presidente Nicolás Maduro denunciaba el fraude en Ecuador. Pero ¿qué más podemos hacer los pueblos del sur global para evitar que esto siga ocurriendo y para frenar el avance del imperialismo con esas nuevas estrategias que ellos están implementando? Mira, yo creo que lo que acaba de suceder en Ecuador es una muestra de una disputa de proyectos que está en el escenario en América Latina y el Caribe y en el sur. Estamos hablando de que la candidata Luisa González proviene de un movimiento Revolución Ciudadana, que es un movimiento sobreviviente a todo un operativo de lawfare. Estamos hablando de una ardua persecución política y judicial y mediática que afecta principalmente a este movimiento. Tanto así que tomó varios años en que el Consejo Nacional Electoral lo legitime como un movimiento político. Es un movimiento perseguido arduamente y no obstante es la primera fuerza política de Ecuador. Está en todas las elecciones, si vemos las 3 últimas, bregando en el escenario de poder palmo a palmo con una coalición de intereses y de proyectos de la derecha y la extrema derecha. Entonces, eso nos dice que estamos, para mencionar el tema que nos convoca, que es Ecuador, estamos en una disputa muy reñida, digamos, por el proyecto de Ecuador, un proyecto de futuro, es decir, un proyecto de cambio, de bien común principalmente, o este proyecto militar de anarcocapitalismo como el que estamos hablando. Y asimismo está nuestra región. Si miramos al mapa regional, vamos a ver que buena parte de los países nuestros están con el progresismo o en la izquierda, bregando por una propuesta de cambio,
por una alternativa al capitalismo. Y eso viene desde inicios de este siglo. Entonces ya vamos con un momento intenso e intensivo de propuestas de cambio en el escenario, entre las cuales está una muy potentísima y muy importante, que es la propuesta de integración regional latinoamericana y del Caribe. Justamente la CELAC es una propuesta que tiene un altísimo valor. Está diciendo la CELAC, nuestra región latinoamericana y del Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá, tiene todas las capacidades para ser una fuerza para la construcción endógena, pero también para poder bregar en el mundo, para posicionar Latinoamérica y el Caribe en el mundo, en este escenario de reconfiguración de mundo multipolar. Entonces, es una propuesta de alta importancia. Tenemos ALBA TCP en el escenario de la integración, que es una propuesta de visión de altísimo, de una visión de horizonte, es decir, estamos con ALBA TCP pensando en una transformación de la región, una transformación estratégica, estructural de la región y con mirada a tener una influencia, una alianza con el sur. Y de hecho se han tendido muchos puentes desde todo el proyecto y proceso de integración desde ambos lados, pero también de otros procesos y proyectos de integración que se han desarrollado en la región en esta parte del siglo, de los 25 años que vamos. Es decir, UNASUR, por ejemplo, tuvo también una presencia importantísima hablando incluso de ciudadanía latinoamericana. Así que tenemos mucho por construir en ese escenario geopolítico. Y justamente, por ejemplo, en las elecciones en Ecuador estaba en debate este tema. Luisa González tenía el planteamiento de volver a tener una política exterior, porque ahora tenemos principalmente una relación bilateral con Estados Unidos y lo demás es secundario. Entonces hablaba de volver a tener una política exterior pensando en el mundo, en el sur y claro, principalmente de volver a los escenarios de la integración regional. Y por ahí creo que va una senda, como tú planteabas, de qué podemos hacer desde Latinoamérica. Creo que ese es un camino ineludible y que en el sentido de lo que tú planteabas, de cómo se posiciona Venezuela en ese campo. Venezuela ha tenido un liderazgo importante, un liderazgo de contenidos en la propuesta de integración regional, tal como la colocaron Fidel y Chávez desde los inicios, por ejemplo, al visualizar cómo ALBA TCP podría ser una alternativa antisistémica y que de hecho ha sido una propuesta que ha influenciado y ha inspirado a las otras propuestas de integración regional de Latinoamérica y el Caribe. Y ahí tenemos un gran camino porque también desde ahí se desprende una visión de la geopolítica global que solo puede hacerse en articulación con todo el sur. Sí, así es. Tú acabas de decir algo clave. En la medida de que nosotros seguimos fortaleciendo nuestra unión regional, en esa medida podemos frenar, ¿no?, la capacidad de estas potencias externas, por ejemplo, fundamentalmente el imperialismo estadounidense, de, de socavar la fortaleza institucional de nuestros pueblos, de nuestros estados. Y también grave advertir lo que significa el anarcocapitalismo el día de hoy y que estos gobiernos anarcocapitalistas se estén posicionando y estén secuestrando las posiciones de poder para destruir los estados desde adentro. Lo que está pasando y ha inspirado a las otras propuestas de integración regional de Latinoamérica y el Caribe. Y ahí tenemos un gran camino porque también desde ahí se desprende una visión de la geopolítica global que solo puede hacerse en articulación con todo el sur. Sí, así es. Tú acabas de desvirtuar el Estado. Y bueno, aquí en Ecuador también. Recordemos que Ecuador era uno de los estados más
estables de Suramérica, o sea, del cono sur, por lo menos en lo que iba de siglo XXI. En lo que en todo el siglo XXI, Ecuador era un anclaje de institucionalidad, porque, bueno, teníamos las dificultades institucionales de Perú, teníamos también las dificultades que atravesó Bolivia, en Brasil golpe de Estado, o sea, en Ecuador había un proceso, un Estado, un proceso de institucionalidad. Incluso, eh, lamentablemente, algunos venezolanos se fueron para Ecuador cuando sintieron el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y migraron para Ecuador, aún habiendo gobierno de izquierda en Ecuador, pero porque había estabilidad económica, estabilidad política. Pero eso, el problema es que el proyecto de las élites ahorita no es el cambio del poder de izquierda a derecha, es la destrucción de los estados-nación para evitar que luego pueda haber una estructura que establezca un límite a los intereses de las grandes corporaciones. Y eso es lo que plantea el anarcocapitalismo, y lo cual, sumado con esa ideología libertaria que quieren proponer las élites de ultraderecha de Silicon Valley estadounidense en toda nuestra región, buscan capitalizar la sumisión de estas generaciones a la tecnología para que no adoren otro Dios que no sea el jefe de esas empresas transnacionales y lo que yo llamo los 7 jinetes del apocalipsis que estuvieron con Donald Trump en su toma de posesión. Entonces, es parte del desafío. A mí me agrada mucho que tú lo visibilices y lo compartas con tal claridad, porque estamos ante un nuevo paradigma de la política, ¿no? Una nueva forma de hacer política que es la que plantean esas élites que promueven el anarcocapitalismo, que es mucho más agresiva y peligrosa que las tradicionales encuentros históricos entre dos modelos, el capitalismo y el socialismo, que estamos acostumbrados a ver. Bueno, Irene, ya nos quedan 5 minuticos, o sea, ya para cierre, un mensaje final. Yo te agradezco mucho tu perspectiva. ¿Cómo, hacia, hacia dónde va América Latina y el Caribe en el marco de la consolidación de la multipolaridad? O sea, un cierre y un mensaje a nuestro pueblo ahora en ese marco global, o sea, en donde estamos viendo guerra comercial, estamos viendo posibles escalamientos de una nueva conflagración mundial. O sea, cómo nosotros desde aquí, de esta parte del mundo que es tan importante, podemos prepararnos a esos desafíos, porque tenemos grandes desafíos a nivel global. Así es, quisiera volver a una parte de tu pregunta anterior que tenía que ver con la comunicación y la guerra cognitiva. Y ahí creo que es un elemento decisivo para los nuevos modelos electorales. Y en Ecuador acabamos de ver a plena luz del día cómo un modelo de elecciones cognitivas que influencian, que están hechos, concebidos en laboratorio para influenciar ya no solo en los corazones, como se decía antes, que la comunicación iba a la mente y al corazón, sino ahora directamente al comportamiento y a la organización del cerebro. Entonces, cómo eso puede actuar decisivamente en estas nuevas campañas y movilizaciones electorales. Y por otro lado, la comunicación como eje vertebrador de todo ese tipo de acción como es la guerra cognitiva. Así que muy relevante también este aspecto que colocaste en la pregunta anterior. Y por otro lado, ahora decías, ¿a dónde va América Latina? Creo que esta América Latina sigue en disputa y yo digo,
tenemos que a cada momento volver a mirar cómo está el mapa ahora, porque el mapa, a pesar de todo lo que has mencionado y de todas las complejidades que hemos señalado aquí, incluido lo que está viviendo Ecuador, la situación se está moviendo mucho. Es decir, estamos hablando de países muy fuertes en América Latina que apuestan por proyectos de futuro pensando en la integración. México, por ejemplo, que está ahora mismo convocando a una reunión importante de la CELAC que tiene que ver con economía. Está Venezuela, que ha liderado un proceso de integración y que es considerado como una de las potencias regionales. Está Brasil, en que en la última reunión de la CELAC el presidente brasileño prácticamente expuso en público que debemos tomar decisión por la tendencia de mayoría. Y eso es muy importante en el marco de la CELAC. Está Colombia, en fin, estamos hablando de un mapa complejo, pero importantísimo para reconstruir la integración regional latinoamericana y poder actuar y posicionarnos primero hacia adentro, porque necesitamos visualizar la potencia endógena que tiene la región. Es decir, como decía en el texto fundacional de UNASUR, América Latina y el Caribe tienen todo para vivir, sobrevivir y reproducir la vida. Felizmente no nos falta prácticamente nada y si hay un concepto de desarrollo endógeno, podríamos tener un futuro para largo tiempo. Entonces, pensar primero hacia adentro y también luego a cómo la región se posiciona en el mundo, pero desde una propuesta colectiva, combinada, en la que se logre articular esa diversidad en un proyecto en común. Así que creo que podemos ser optimistas a pesar de todas las situaciones que hemos señalado con el mal momento que vive Ecuador. Estoy segura que vamos a salir de esto aquí y que vamos a salir como región de modo bastante auspicioso hacia el mundo, porque América Latina y el Caribe tienen efectivamente todo para hacerlo. Y un Bueno, mensaje no, para muchísimas Venezuela, gracias. que es un país que yo quiero tanto, me lo habías pedido. Creo Sí, que Venezuela siga adelante con su proyecto, con su propuesta, con sus ideas de soberanía, que justamente en el marco de la propuesta de región es un eje y una vértebra que no se puede poner de lado. Esta versión de las soberanías en plural, incluso económica, geopolítica, cultural, es inspirador y independientemente de todas las complejidades, vamos ya un tiempo construyendo una Latinoamérica y un Caribe con eso. bueno, no, muchísimas gracias, Irene, por acompañarnos y bienvenida siempre a Venezuela, que esta también es tu casa. Somos hermanas bolivarianas y te agradecemos todo lo que haces por la defensa de la revolución bolivariana, por el acompañamiento a nuestro pueblo y a nuestro gobierno en el marco de estas difíciles circunstancias que hemos tenido que atravesar por combatir el imperialismo estadounidense, pero lo vamos a seguir haciendo de forma incansable, de forma colectiva, en compañía de todos ustedes, nuestros hermanos latinoamericanos que nos inspiran y nos impulsan a seguir luchando cada día. Este proyecto es colectivo y es el de la construcción de la gran patria bolivariana. Lo dijo Bolívar hace 200 años. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Pero no vencerán, no vencieron entonces y no vencerán porque está, como decimos nosotros los venezolanos, Rondón no ha peleado todavía. Así que vamos para adelante con la Revolución Ciudadana y para adelante con el pueblo ecuatoriano y vamos a lograr derrotar a esas élites que quieren imponer gobiernos a través de algoritmos y desde allá, desde Silicon Valley. Vamos a vencer. Recibe un abrazo fraterno y esperamos tenerte presencialmente con nosotros pronto.
Gracias por Igualmente, acompañarnos Daniela, hoy. gracias por la entrevista. Un abrazo. Luego de escuchar los importantes aportes de nuestra invitada de hoy, comparto con ustedes las siguientes píldoras geopolíticas. En primer lugar, la posición geopolítica de Ecuador es la clave para reconocer la geoestrategia imperial estadounidense frente a lo que es su intención de contener el avance de China y de la multipolaridad. Recordemos que Estados Unidos trabaja fuertemente en la consolidación de ese concepto que es el Pentágono del Pacífico, que es su fortalecimiento de posiciones militares en distintos espacios geográficos del Pacífico que le permiten enlazarse con el AUKUS y con el Quad para contener a China. Así vimos que Estados Unidos está avanzando hacia el establecimiento de una base militar en el archipiélago Galápagos de Ecuador y también reimpulsar y fortalecer la base militar de Manta, que Daniel Noboa la reactivó. En otro orden de ideas, también apreciamos con preocupación que lo que está ocurriendo en Ecuador es el avance del anarcocapitalismo. Y siendo el anarcocapitalismo la última frontera entre los estados-nación y el tecnofeudalismo. Precisamente es el tecnofeudalismo es el secuestro del poder por parte de las élites transnacionales para la destrucción plena de la democracia. Eso es lo que estamos viendo en Ecuador al día de hoy. En otro orden de ideas, se trata de la legitimación del uso de ejércitos mercenarios para el control territorial. O sea, algo que es totalmente nuevo y novedoso en nuestro continente. Y no es que sea nuevo la existencia de mercenarios o el uso de estos ejércitos privados. Lo que es realmente nuevo es que se pretenda tratar a una empresa de mercenarios como si fuese un Estado, cuando no tienen las mismas responsabilidades de acuerdo al derecho internacional. Esto solo promueve la impunidad y la pérdida de construcción de lo que son los Estados-nación. En último orden de ideas, tenemos que lo único que puede salvar a nuestros pueblos y del sur global y en general a nuestros estados de la región latinoamericana y caribeña es avanzar en la consolidación de la unión regional, de nuestras plataformas de integración como el ALBA-TCP, la CELAC y rescatar la UNASUR, porque son las únicas estructuras realmente regionales que nos pueden ayudar a canalizar pacíficamente cualquier conflicto, proteger los intereses de nuestros pueblos, salvar la democracia y rescatar la figura del Estado-nación. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.